serían el espacio intravascular y el espacio intersticial. Todo esto va a estar controlado principalmente por efectos contrapuestos de, por un lado, la presión hidrostática vascular y por el otro lado, la presión coloidosmótica del plasma. La presión hidrostática tendiendo a llevar el líquido desde el vaso hacia el intersticio y, en efecto contrapuesto, la presión coloidosmótica tratando de absorber ese líquido del espacio intersticial y llevarlo al vaso. En condiciones normales, ambos flujos, o sea, el que sale desde el extremo arteriolar y el que entra desde el extremo venular, está equilibrado. Puede haber un pequeño remanente de líquido a nivel del intersticio que es rápidamente drenado por los vasos linfáticos. Ahora bien, cualquier aumento de la presión capilar o reducción de la presión coloidosmótica plasmática puede aumentar este flujo de líquido al intersticio. Cuando este flujo de líquido supera la capacidad de drenaje de los vasos linfáticos, este líquido se va a empezar a acumular en el intersticio o en cavidades corporales. Y a esto es a lo que vamos a llamar edema. ¿Claro hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Bien, yo voy a ir lento, despacito. Bien. Fíjense en esta esquemita que tenemos acá. Tenemos por un lado el extremo arterial, por otro lado el extremo venoso. Fíjense en las dos flechitas del frente, del centro, cómo tenemos equilibradas. Por un lado la presión hidrostática arterial, que es la que tiende a llevar el líquido desde el espacio intravascular al intersticio. Y por el otro lado, la presión coloidosmótica del plasma, que es la ejercida por las proteínas, que lo que hace es todo lo contrario, absorber el líquido del intersticio y llevarlo al espacio vascular. En condiciones normales puede haber un pequeño remanente, que son esas flechitas verdes que se ven ahí arriba, que se van a ir por estos tubitos verdes que no son más que los conductos linfáticos. Cualquier aumento, ya sea de la flechita roja, de la presión hidrostática, no contrarrestada con la presión coloidosmótica, o al revés, va a llevar a que se junte mayor cantidad de líquido a nivel del intersticio, y cuando esta cantidad de líquido sobrepasa la capacidad de drenaje de los vasos linfáticos, se va a empezar a juntar líquido en el intersticio y en las cavidades corporales. Y a eso es a lo que llamamos edema. Entonces, por definición, en la extravasación de líquido a los espacios intersticiales tisulares o en las cavidades serosas. A eso definimos como edema. Según la localización, este edema puede ser subcutáneo localizado o generalizado. Cuando el edema es subcutáneo, generalizado grave, se conoce con el término de anasarca. Y luego también lo podemos nombrar según las cavidades corporales en las cuales ocupa, más específicamente son las cavidades serosas. Por ejemplo, cuando ocupa la cavidad pleural hablamos de hidrotórax, cuando ocupa la cavidad pericárdica hablamos de pericardio, hidropericardio, y cuando ocupa la cavidad peritoneal hablamos de hidroperitoneo, pero el término más comúnmente utilizado es el de ascitis. En cuanto a lo de edema intracelular que está descrito en algunos libros, yo como patólogo no estoy de acuerdo, porque por definición el líquido es líquido en el intersticio, por definición edema es líquido o en el intersticio o en cavidades serosas. Yo prefiero hablar cuando hay un aumento del líquido intracelular, prefiero hablar de una degeneración hidrópica celular más que de edema. Bien.
Una vez ya tenemos definido lo que es el edema, vamos a subclasificarlos en dos grandes grupos. Tenemos por un lado al edema inflamatorio, al cual se le llama exudado. Si yo digo exudado, yo estoy hablando de un edema de tipo inflamatorio. Este exudado tiene las características de que es un líquido rico en proteínas, con una densidad mayor a 1020, y este exudado se da exclusivamente por aumento de la permeabilidad vascular que se produce durante el proceso inflamatorio. O sea, cuando veamos inflamación, que voy a ver si les puedo ubicar la clase en vez de grabársela, voy a ver si encuentro un hueco y se las doy de manera virtual, van a ver que se producen fenómenos vasculares. Dentro de esos fenómenos vasculares hay vasodilatación. Esta vasodilatación no solamente permite la llegada de células inflamatorias al foco de lesión, sino que también permite salida de líquidos y de proteínas. ¿Está? Por eso tengan ya en la cabeza que el exudado es edema inflamatorio. En cambio, el trasudado, esto es un líquido ya pobre en proteínas, tiene una densidad menor a 1012, y este trasudado es el característico de los trastornos hemodinámicos. ¿A qué llamamos trastornos hemodinámicos? A los que veníamos charlando antes. O bien que haya un aumento de la presión hidrostática, o bien que haya un aumento de la presión coloidosmótica del plasma. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sigo. Bien, ¿qué factores son los que determinan la producción de edema? Del exudado, uno solo, la inflamación. En cambio, el trasudado puede ser por aumento de la presión hidrostática, para citar dos ejemplos, una trombosis venosa profunda o una insuficiencia cardíaca congestiva, disminución de la presión oncótica coloidal o coloidosmótica del plasma, como quieran llamarla, por ejemplo, un síndrome nefrótico que el paciente pierde proteínas por orina, una cirrosis por alteración en la producción hepática de proteínas, una enteropatía perdedora de proteínas que pierda proteínas por el tubo digestivo o directamente la desnutrición. También puede ser por una obstrucción linfática, ¿tá? Entonces, habíamos visto que el remanente de líquido que podía llegar a quedar era drenado por los vasos linfáticos. Si los vasos linfáticos están obstruidos, no se puede drenar, por lo tanto también se va a juntar líquido a nivel del intersticio. Y también puede ser por una retención de sodio y de agua, ya sea por una excesiva ingesta de sal con insuficiencia renal, por un aumento de la reabsorción tubular de sodio, por una hipoperfusión renal o por una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, ¿qué consecuencias clínicas trae el edema? ¿O qué manifestaciones clínicas trae el edema? Por ejemplo, el edema de los tejidos subcutáneos es muy importante, chicos, porque ya es un signo que indica una posible enfermedad o cardíaca o renal de base. También tengan en cuenta que el edema puede alterar el proceso de cicatrización de las heridas y también puede alterar el proceso de resolución de un foco infeccioso. Fíjense, por ejemplo, en la foto de la derecha, donde tenemos un chiquito. Este chiquito tiene un edema bipalpebral, ¿tá? Fíjense, ambos párpados, más marcados los párpados del ojo derecho. Eso es muy común en una patología de los chicos que se llama un síndrome, que es el síndrome nefrótico, que pierden proteínas por orina, ¿tá? Y el signo clásico, digamos que el pediatra ya hace diagnóstico cuando ve a este chiquito con ese edema bipalpebral. En la foto de la izquierda
tenemos lo que se conoce con el signo de Godet positivo o signo de la fobia positivo. Esto se logra presionando con el dedo durante unos segundos sobre la cara anterolateral de la tibia. Luego retiramos y si queda una fobia, un pozo, ¿tá? Esto me indica que hay edema en los miembros inferiores. Esto es característico de la insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca global. También tengan en cuenta que el edema pulmonar es un problema muy grave, ¿tá? También se da por una insuficiencia cardíaca izquierda. De hecho, es la manifestación de una insuficiencia cardíaca izquierda. Y también el edema cerebral que pone en riesgo la vida del paciente. Se puede producir una herniación, una extrusión, una salida de la sustancia cerebral a través del orificio occipital. Esto puede comprimir, discúlpenme chicos, estoy para atrás hoy, puede comprimir el aporte vascular del tronco encefálico y obviamente poner en compromiso la vida del paciente. Hemos terminado por lo menos de ver edema. ¿Alguna duda hasta acá que quieran charlar? No. Perfecto. O no me están escuchando o explico muy claro. Me quedo con la primera. Profe, Sí, perdón, ¿y el edema cerebral por qué puede pasar? por exactamente las mismas ¿Por lo causas que te mismo? dije antes. Exacto, Ok, exacto, exacto, tal cual. Puede ser o bien por un trastorno hemodinámico propiamente dicho o bien por un proceso inflamatorio, dependiendo si es un edema de tipo exudado o trasudado. ok, gracias. ¿Está? Bien. Seguimos. De todas maneras, todavía no se sitúen en los órganos. Yo a veces les pongo como ejemplo. ¿Está? Pero por ahora, y esto grábenselo a fuego, este primer parcial están los grandes signos y síntomas, los grandes marcadores de enfermedad, como es inflamación, como es reparación, como es edema, todo como es necrosis, como es muerte celular, como es neoplasias. Quien maneje el primer parcial, los otros parciales los pasa caminando, chicos. Pero caminando es después aplicar esto que estamos viendo acá en cada órgano y en cada sistema. El que maneja el primer parcial se lleva puesto los otros parciales. Lo digo en serio. Bien, pasemos a otros dos trastornos hemodinámicos. Son la hiperemia y la congestión, que muchas veces lleva a confusión. Ambos son trastornos en el volumen de sangre. Ambos producen un aumento del volumen sanguíneo en el tejido afectado. Pero la hiperemia es un aumento del flujo de sangre a los tejidos, pero está dado por dilatación arteriolar. Ejemplos de una hiperemia serían los lugares de inflamación o inclusive un ejemplo fisiológico sería el músculo esquelético durante el ejercicio. Eso sería hiperemia. Como hay una vasodilatación, es un proceso activo y se pone de manifiesto por lo que es el eritema, que es ese color rojizo que está dado por la llegada de sangre oxigenada al tejido involucrado. En cambio, la congestión, acá tenemos una alteración en el flujo de salida de la sangre de un tejido. Se queda la sangre encharcada, no puede salir, por lo tanto es un proceso pasivo. Acá se pone de manifiesto no por un color rojizo, sino por un color más bien cianótico, por la acumulación de sangre parcialmente desoxigenada. Esta congestión puede ser pasiva, localizada, como por ejemplo en la patología venosa, o puede ser generalizado, como por ejemplo en una insuficiencia cardíaca congestiva.
¿Se entiende la diferencia, chicos, entre hiperemia y congestión? La hiperemia es un proceso activo, se da por vasodilatación, recuerden, fisiológica, el aumento de llegada de sangre durante el ejercicio. Y la congestión es un problema pasivo, es una alteración pasiva, acá hay un estancamiento de sangre parcialmente desoxigenada. Pasemos a la hemorragia. Todos sabemos lo que es la hemorragia. Es la salida de sangre desde un vaso sanguíneo hacia el espacio extravascular. La hemorragia puede ser interna, o sea que queda contenida dentro de un tejido, formando lo que sería un hematoma. A estos hematomas lo vamos a clasificar según el tamaño en petequias púrpuras y equimosis. Cuando miden de 1 o 2 milímetros, se suelen ver en la piel, en las mucosas o en las serosas, se llaman petequias. Se pueden dar por aumento de la presión intravascular local, por un recuento plaquetario bajo o por un defecto de la función plaquetaria. Ya cuando miden más o menos unos 3 milímetros, se las conoce como púrpuras. También pueden ser secundarias las púrpuras a traumatismo. Son muy comunes en las vasculitis, que es un gran capítulo del libro, bastante feo por cierto, a mí nunca me gustó, que es la inflamación de los vasos sanguíneos. Se suele manifestar por medio de púrpura y también se puede producir por aumento de la fragilidad vascular, como se puede producir en ciertas enfermedades de depósito como la amiloidosis. Uy, cómo estoy. Luego ya tenemos los hematomas más grandes, que son los más conocidos, cuando nos golpeamos, que nos vemos, que son las equimosis. Acá lo que se produce son los cambios de color, porque los eritrocitos primero se degradan, los fagocitan los macrófagos, la hemoglobina, primero es color rojo azulado, luego se convierte enzimáticamente en bilirrubina, toma un color más verdoso y al final en hemosiderina y toma ese color pardo amarillento. Esa es la evolución que vamos viendo, todos tuvimos un golpe, un hematoma, y fuimos viendo cómo va cambiando de color con el transcurrir del tiempo, cómo evoluciona el hematoma, hasta que realmente se reabsorbe todo y acá no pasó nada. Bien, la acumulación de sangre en una cavidad, como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, la cavidad pleural se conoce con el nombre de hemotórax, la cavidad pericárdica con el nombre de hemopericardio, la cavidad peritoneal con el nombre de hemoperitoneo, y si se colecciona sangre dentro de una articulación, se conoce con el nombre de hemartrosis. Todo esto hablando de hemorragias internas, o sea, que queden coleccionadas en el tejido o en un espacio corporal. También puede ser externa, o sea, que se vuelque directamente al exterior. ¿Tá? Lo que vemos en las películas de terror, cuando le cortan la cabeza, queda el chorrito, es una hemorragia externa. ¿Qué importancia clínica tiene, o mejor dicho, en qué radica la importancia clínica de una hemorragia? Obviamente en el volumen de la pérdida de sangre, en la velocidad de que se pierda esta sangre y la localización de la hemorragia. No es lo mismo la hemorragia en la punta del dedo gordo del pie que una hemorragia en el cerebro, ¿está? Un accidente hemorrágico, cerebrovascular hemorrágico. Acá les puse una microfotografía donde vemos, si alguien recuerda mis ascriptos, seguramente deben saber qué es esto, o tal vez no, no sé. Esto es un parénquima pulmonar, prácticamente no se reconoce porque los alvéolos, algunos todavía están libres, pero la mayoría están ocupados, o por células inflamatorias, o por extravasación de glóbulos rojos en una hemorragia intraparenquimatosa pulmonar. Esto sí es más claro. ¿Qué es esto de acá? Esto que se ve ahí. Esto es hígado. Muy bien, es hígado. ¿Y esto qué es? La vena central, puede ser. Vena central del lobulillo. Muy bien, doctor. Muy bien. Fíjense cómo irradian los hepatocitos en hileras, ¿no? Hacia la periferia.
Y acá vemos una extravasación eritrocitaria, glóbulos rojos, ¿está? Ocupando el parénquima hepático, que de por sí ya tiene cierta patología. Si ustedes comparan los hepatocitos que están cercanos a la vena central del lobulillo con estos que están alejados, ¿qué le ven de diferente? Comparen los hepatocitos de la derecha, los que rodean la vena central del lobulillo, con los de la periferia. ¿Qué tienen de distinto? El color, exactamente, porque estos hepatocitos que están acá están infiltrados de lípidos, ¿está? Tienen degeneración grasa. Esto es lo que se conoce como un hígado graso, que puede responder a causas alcohólicas, o sea, puede ser previo a la cirrosis o no, puede ser un hígado graso por otras causas. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, pasemos a otro capítulo, la trombosis. La hemostasia normalmente es la consecuencia de un proceso estrechamente regulado que lo que hace es mantener a la sangre en estado líquido dentro de los vasos sanguíneos. Pero también permite la formación rápidamente de un coágulo hemostático en lugar de que haya una lesión vascular. A la trombosis la podríamos denominar como el equivalente patológico de la hemostasia. O sea, vendría a ser como una activación inapropiada de los factores de la coagulación. ¿Esto qué hace? Forma una masa sólida en la circulación a partir de los componentes normales de la sangre. Específicamente, ¿qué va a haber en esos trombos que se formen? Plaquetas, glóbulos rojos, fibrina y alguno que otro leucocito degradado. Los fenómenos que participan en la trombosis son la pared vascular, específicamente el endotelio, las plaquetas, el sistema de la coagulación, o sea, la cascada de la coagulación y el flujo sanguíneo. Los más importantes están reunidos en lo que se conoce como la tríada de Virchow y son la lesión endotelial, la alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad sanguínea. En cuanto a la lesión endotelial, puede ser una lesión endotelial física que se rompa y exponga el colágeno subendotelial, o puede ser una alteración, por ahora decirlo nada más, funcional del endotelio, porque el endotelio tiene funciones. En cuanto a la alteración del flujo, ustedes saben que normalmente el flujo sanguíneo es laminar, donde los elementos formes de la sangre van bien por el centro del vaso, sin tener contacto con la pared, y por fuera está el plasma. Cualquier alteración de ese flujo sanguíneo laminar, ya sea porque se produzca una turbulencia o porque se produzca un éxtasis, un enlentecimiento, una detención de ese flujo, va a hacer que los elementos formes tomen contacto con el endotelio. ¿tá? Y de esa manera se desencadene la cascada de la coagulación y la formación del trombo. Y por último tenemos los estados de hipercoagulabilidad, de los cuales podemos tener los que son congénitos o primarios, específicamente yo me lo anoté acá, chicos, porque realmente yo no me lo acuerdo, son la mutación del factor 5 y de la protrombina, son los más frecuentes, o secundarios, que responden a otras causas, como puede ser inmovilización prolongada, infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular, coagulación intravascular diseminada, síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, neoplasias, ¿tá? Pero eso lo vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Con el transcurrir de la materia, quédense tranquilos. Los trombos los vamos a dividir en trombos arteriales o trombos venosos, porque cada uno de ellos va a guardar ciertas características. Por ejemplo, los trombos arteriales se relacionan con lesiones endoteliales, generalmente con placas de ateroma, que ya vamos a ver qué son, también me toca dárselo a mí, ese teórico,
o con turbulencia, con alteración de ese flujo sanguíneo normal o laminar. Por eso generalmente los trombos se forman en zonas de bifurcación del vaso, que ahí es donde se altera el flujo sanguíneo laminar. Tienen la característica de que crecen en forma retrógrada, son frecuentemente oclusivos, y los sitios que más comúnmente afectan son las arterias coronarias, con las consecuentes isquemia cardíaca o infarto agudo de miocardio, también las arterias cerebrales del polígono de Willis, con los consecuentes accidentes cerebrovasculares de tipo isquémicos, y también los vasos femorales. En cambio, los trombos venosos, también conocidos con el nombre de flebotrombosis, afectan lugares de éxtasis. ¿Y dónde les parece que hay zonas de éxtasis? Sobre todo en las venas superficiales de los miembros, que se ve muy bien. En los miembros inferiores. Sí, perfecto, pero ¿en qué zona se deposita la sangre? ¿Qué tienen las venas que no tienen las arterias? Válvulas. Válvulas. Por encima de las válvulas, ¿nunca vieron? La dilatación patológica de las venas se conoce con el nombre de varice. Todos han visto varices, ¿está? Tienen abuelas que tienen varices. De hecho, yo ya tengo varices, desafortunadamente. Generalmente la sangre se acumula por sobre la válvula, ¿está? Esos son los lugares de éxtasis. Y ahí es donde se forman los trombos, ¿está? En la circulación venosa. Crecen en dirección anterógrada, también son casi siempre oclusivos, y los sitios más frecuentes son los miembros inferiores. Desde el punto de vista macroscópico también tiene diferencias. Los trombos arteriales se lo conocen como trombos blancos o trombos blanquecinos. ¿Por qué? Porque generalmente están conformados por fibrina, por plaquetas, por leucocitos degradados, pero tienen muy pocos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque son de circulación rápida. Entonces, cuando hay a nivel arterial, la sangre fluye rápido. Entonces, cuando el trombo se forma, atrapa pocos glóbulos rojos, pero sí tiene muchas plaquetas, muchas fibrinas y muchos leucocitos. Por eso se les dice trombos blancos, porque tienen pocos glóbulos rojos. En cambio, los trombos venosos, como se forman en zonas de éxtasis sanguíneo, cuando el trombo se forma, atrapa gran cantidad de glóbulos rojos. Por eso se los conoce a los trombos venosos como trombos rojos. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué puede pasar que se dé las varices en una pierna sí y en la otra no? en una pierna sí y en otra pierna no. Yo lo vi, por ejemplo, a mi abuela le pasa que creo que es en la izquierda se le forman las varices y por eso usa medias de compresión y en la derecha no. Sí, pero son por alteraciones propias regionales de los vasos. Bien. Obviamente eso no es un problema sistémico. Si fuese un problema sistémico, por ejemplo, por una congestión, una alteración cardíaca, se afectarían los dos miembros por igual. Eso realmente debería ser, te digo la verdad, de resorte de un especialista, de un flebólogo. No sabría decirte el por qué, pero obviamente sí estoy seguro de que responde a causas locales, ¿tá? Del vaso, propias del vaso, de la pared del vaso. Gracias. De ese sector. De nada, no te ayudé mucho. Bien, ¿qué evolución puede tener el trombo, chicos? El trombo puede pasar que se propague, que crezca longitudinalmente, que vaya creciendo. También puede pasar que se fragmente. Esos fragmentitos que se rompen y se sueltan toman el nombre de émbolos. Como provienen de un trombo, se llama tromboembolismo, y ya vamos a ver qué problemas ocasionan. Puede pasar, en el mejor de los casos, que se produzca la resolución, la fibrinólisis del trombo,
O también puede pasar que el trombo se organice, se produzca inflamación, se produzca reparación con cicatrización y fibrosis, y con el tiempo se recanaliza. De esta manera, permitiendo, aunque sea parcialmente, el flujo de sangre. Son todas las evoluciones que puede tener un trombo. Fíjense, acá les dejé dos microfotografías, la de la izquierda una bicrómica, eosinamatoxilina, y de la izquierda, la derecha una orceína, donde se ven bien las fibras elásticas para que destaquen bien la membrana elástica interna, que estaría a este nivel, porque prácticamente la luz del vaso obviamente no se ve, porque está submasivamente ocluida, salvo por esos pequeños orificios blancos, por un gran trombo. ¿Está? Así es como se ve microscópicamente un trombo. Bien. ¿Qué consecuencias clínicas tiene la trombosis? Obviamente, obstruyen arterias y venas, y también al fragmentarse y al viajar por el torrente sanguíneo, estos fragmentos son fuentes de émbolos. Las trombosis venosas o flebotrombosis. Las trombosis de las venas superficiales es raro que embolicen, producen alteraciones locales como congestión local, edema, dolor, hipersensibilidad, tumefacción. En cambio, las que sí son peligrosas de embolizar son las trombosis de las venas profundas de los miembros inferiores. ¿Y a dónde embolizan? Producen una enfermedad que se llama tromboembolismo pulmonar o corazón pulmonar agudo. Ya lo vamos a ver, es extremadamente grave. En cuanto a la trombosis arterial y cardíaca, la ateroesclerosis, que ya vamos a ver lo que es, el infarto de miocardio, predisponen a la formación de trombos. La aterosclerosis, ya vamos a ver más adelante por qué, pero el infarto de miocardio se los puedo explicar ahora y lo van a entender. Ustedes saben que el músculo cardíaco son células fijas. Una vez muertas, no se pueden reemplazar, no se dividen. ¿tá? Por lo tanto, la única forma de reemplazar o de reparar el daño es a través de una cicatriz fibrosa. Esa cicatriz fibrosa, si bien hace un parche, no late ese corazón, esa parte post-infartada o esa cicatriz fibrosa, no se contrae, por lo tanto es una zona donde se produce éstasis sanguíneo. Y eso es lo que predispone, altera el flujo sanguíneo, y eso es lo que predispone a la formación de trombos. Hay que tener en cuenta que aparte de estas alteraciones locales, como dijimos antes, los trombos se pueden fragmentar, pueden viajar a distancia y generar una embolia sistémica. Y ahora vayamos a la embolia. Ya estuvimos hablando. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Bien. Vamos a la embolia ahora. Como émbolo vamos a definir a toda masa sólida, líquida o gaseosa que se libere dentro de los vasos, es transportada por el torrente sanguíneo a un sitio distante del punto de origen. La gran mayoría de estos émbolos vienen de trombos, por eso se habla de enfermedad tromboembólica. Los émbolos se depositan en sitios distantes, en vasos de menor calibre, generando oclusión y por lo tanto necrosis isquémica del segmento distal a la obstrucción. Esto me genera un infarto. La necrosis isquémica es lo que se conoce con el nombre de infarto. Ejemplos de embolia tenemos el tromboembolismo pulmonar, que se lo nombré antes, que era por trombos que venían de las venas profundas de los miembros inferiores, tromboembolismos sistémicos que pueden venir desde las cámaras cardíacas. La embolia grasa, esto es común
o no tan común, pero se suele ver en las fracturas, chicos, cuando se fractura el hueso. Recuerden que la médula ósea con el tiempo se transforma, en los chicos la médula ósea se la conoce como médula ósea roja, luego con el tiempo se transforma en médula ósea amarilla porque se infiltra de grasa, y en una fractura este tejido adiposo puede infiltrar un vaso y generar una embolia grasa. Otros ejemplos serían la embolia aérea, que es la que se produce la famosa enfermedad por descompresión de los buzos que hacen trabajos a grandes profundidades. Cuando ascienden tienen que ir haciéndolo a escalas, ¿tá? Para dar lugar a que los gases en sangre se vayan disolviendo. Si lo hacen de manera brusca, los gases no se disuelven y terminan actuando como una masa física que obstruye el flujo sanguíneo. También como ejemplo podría estar la embolia de líquido amniótico que se suele dar en algunas complicaciones obstétricas. Fíjense esta macrofotografía donde vemos un émbolo impactado, la bifurcación de la rama de la arteria pulmonar. Esto es lo que se conoce como émbolo en silla de montar por la forma que adopta. Y esta sería la consecuencia, ¿tá? De una embolia, o sea, acá tenemos, o de un émbolo, o de una oclusión, y este es un foco de infarto hemorrágico. Ya vamos a ver por qué infarto hemorrágico. Bien, pasemos. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda? No, Guillermo, profe. ¿podrías repetir por favor lo de la embolia grasa? ¿Lo de la embolia grasa? Bueno, paso a contarte el cuentito del principio. Cuando uno es chico, o los niños, tienen la médula ósea muy activa, ¿tá? Y una eritropoyesis muy alta. Por eso la médula ósea se la conoce como médula ósea roja, ¿tá? Tiene muchas colonias eritroides. Cuando uno va envejeciendo, la médula ósea se va a ir infiltrando por tejido adiposo, que es lo que se conoce como médula ósea amarilla, ¿tá? Puede ser que se produzcan fracturas, estamos hablando de fractura ósea, ¿no? Fractura de hueso, y que fragmentos de esa médula amarilla, de ese tejido adiposo, infiltren los vasos sanguíneos y se produzca una embolia grasa. No es lo más frecuente, pero puede ser. ¿Entendió? Gracias. Sí, sí. Y si seguimos el transcurso del tiempo, ya en los más ancianos, esta médula ósea amarilla se transforma, se empieza a fibrosar y se transforma en médula ósea gris. Y ahí tenemos todo el cuentito y el caminito que hace la médula ósea. ¿Alguna otra duda? ¿Sigo? Sí. Y dale. Bien, isquemia. Por definición, aporte de sangre insuficiente a una región o tejido determinado. Causas de isquemia. Las causas pueden ser cardíacas, pueden ser arteriales, pueden ser venosas, alteraciones de la microcirculación. Ya vamos a ir viendo. En cuanto a los factores que determinan el grado de isquemia, vamos a encontrar el patrón anatómico, o sea, el tipo de irrigación que tenga el órgano, si tiene irrigación terminal, si tiene irrigación doble, el estado general previo y cardiovascular del paciente, el tipo de tejido afectado. Obviamente hay células que son mucho más sensibles a la isquemia que otras, la velocidad del desarrollo de esta isquemia, si fue un proceso agudo o si fue un proceso crónico que dio tiempo, por ejemplo, a que el organismo forme colaterales o abra shunts sanguíneos cerrados para buscar una circulación colateral, y también al grado de oclusión vascular. ¿Y la isquemia a qué me va a llevar cuando se prolonga en el tiempo? Si no se reperfunde al infarto. ¿Y qué es el infarto?
es una zona de necrosis isquémica causada por la oclusión de un vaso arterial o por la oclusión del drenaje venoso en un tejido determinado. La gran mayoría de los infartos se originan a partir de trombos o de émbolos. Morfológicamente, a los infartos los vamos a clasificar en función a el color, en rojos y blancos, y a la presencia o no de infección, o sea, sépticos y asépticos. ¿Cuáles son los infartos rojos o hemorrágicos, como el que le mostré antes en la fotografía del pulmón? Los infartos rojos se dan en oclusiones venosas, por ejemplo, cuando previamente hay congestión, como puede ser la torsión del pedículo ovárico, la torsión del pedículo testicular. También vamos a ver infartos rojos en tejidos laxos que permiten que difunda y se acumule la sangre, en órganos con circulación dual, como el pulmón, como el intestino delgado, y en tejidos previamente congestionados. En cambio, el infarto blanco lo vamos a ver en órganos con circulación terminal, como por ejemplo el corazón, el vaso, los riñones, o en aquellos donde la densidad del tejido es muy grande y limita la salida de sangre. En cuanto a séptico y aséptico, como ejemplo de infarto séptico estarían las vegetaciones cardíacas. Las vegetaciones cardíacas son como una especie de trombitos que se forman a nivel del borde libre de las válvulas cardíacas en una enfermedad que se llama artritis reumatoidea. Estas vegetaciones están cargadas de bacterias y cuando se fragmentan y embolizan, terminan produciendo infartos sépticos. Bien, acá tenemos un corte, una microfotografía, donde tenemos todo este sector, a la derecha, un infarto hemorrágico. Fíjense que tenemos gran cantidad de extravasación, también otra vez nuevamente es un pulmón, obviamente bastante patológico, fíjense acá el aumento del espacio aéreo, cierto grado de patología pulmonar hay, no nos vamos a detener en eso ahora, pero vamos a ver acá, fíjense la extravasación eritrocitaria que hay, esto que ya ven más rosa acá es deposición de fibrina, también hay muchas células inflamatorias. Y a contrapartida, este sería un infarto rojo y esto sería un infarto blanco, un órgano con circulación terminal como lo es el corazón. Fíjense acá, todavía tenemos miocitos cardíacos preservados y acá ya tenemos el infarto, que fíjense que se ve como si fuese una sombra acidófila o rosada de lo que antes era el músculo cardíaco. Acá fíjense que todavía hay algunas que otras fibras sobrevivientes. Y acá ya hay algunas que se están muriendo. ¿Está? Histológicamente el infarto se traduce como necrosis isquémica, o sea, necrosis de coagulación, ¿cuál era el mecanismo fisiopatológico que se producía de la necrosis isquémica? O necrosis coagulativa. Puede ser que porque las proteínas son tipo degradadas, pero no hay una proteólisis, algo así. Exacto. Más específicamente es la desnaturalización proteica. Ese es el mecanismo fisiopatológico de la necrosis isquémica o necrosis de coagulación. Y en la necrosis licuefactiva, ¿cuál es el mecanismo fisiopatogénico? Por la degradación enzimática. Digestión enzimática. Muy bien, perfecto.
La excepción, siempre hay una excepción a la regla, chicos, la da el cerebro, que acá, por más que sea una necrosis de tipo isquémica, se da necrosis de tipo licuefactiva. ¿Por qué? Es por la gran cantidad de tejido lipídico que tiene el sistema nervioso. En cuanto a los factores que influyen en el desarrollo del infarto, tenemos obviamente la naturaleza del aporte sanguíneo previo, el ritmo de desarrollo de esta oclusión, si me dio tiempo o no a desarrollar circulación colateral, la vulnerabilidad que tenga ese tejido a la hipoxia. Fíjense que ahí le puse como ejemplo, por ejemplo, las neuronas aguantan 3 o 4 minutos sin irrigación o sin oxígeno. Las células miocárdicas pueden llegar a aguantar entre 30 a 20 minutos y los fibroblastos aguantan horas. Y también con el contenido previo de la sangre, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, una pregunta. Dime. Antes cuando hablábamos de los infartos con los distintos colores, ¿esos colores Sí. blanco, rojos, también se ven en la macroscopía? ¿O Se es ven en la solo macroscopía. En fresco se ven en la macroscopía, sí. Bien, Fíjate acá te puse, mirá. Un infarto rojo, ya, obviamente, este pulmón ya fue previamente fijado en formol, por eso tomó ese color todo parduzco, pero esto que vos ves más negro acá es lo rojizo que se veía en fresco. ¿Ves? En cambio acá perfecto. tenés un vaso, que el vaso es un órgano eminentemente sanguíneo, ¿está? Y esta es la zona del infarto blanco. Recordad que el vaso es un órgano con irrigación terminal, ¿está? Por eso el infarto blanco. En cambio el pulmón Gracias. tiene circulación doble, por eso el infarto hemorrágico, ¿está? Sí, gracias. Ten en cuenta que en estas dos macrofotografías los órganos ya fueron previamente fijados en formol. Pero se ve, se ve. A lo mejor no lo ves blanco, pero sí lo ves más pálido que el resto del tejido. En el infarto blanco, pero el infarto hemorrágico realmente se ve rojo, chicos. Bien, seguimos con shock. Sí, El shock lo podemos definir como la vía final de múltiples patologías potencialmente mortales, como pueden ser hemorragias graves, traumatismos o quemaduras extensos, infartos extensos, una embolia pulmonar masiva o una sepsis microbiana. El shock tiene como característica que se produce una hipoperfusión sistémica causada por una reducción del gasto cardíaco o por una disminución del volumen sanguíneo circulante. Las consecuencias que va a tener, perdón, vamos a los tipos de shock. ¿Se entendió entonces, chicos? Es la vía final de múltiples enfermedades, no es una entidad nosológica por sí sola el shock, sino que puede estar producido por múltiples enfermedades, cuyo punto en común, o la alteración en común que producen, es una hipoperfusión sistémica. ¿Está? Esta hipoperfusión puede ser secundaria a una reducción del gasto cardíaco, o sea, una falla de bomba cardíaca, o bien a una disminución del volumen de sangre, real o efectivo. Y ya vamos a ver por qué. Tenemos diferentes tipos de shock. El shock cardiogénico, por ejemplo, es la consecuencia de un bajo gasto cardíaco debido, en este caso, a una falla de bomba miocárdica. Acá el que falla es el corazón. Hay un daño miocárdico extenso, ya sea por un infarto, por arritmias,
por un taponamiento cardíaco o por una obstrucción de salida al flujo de sangre. En este caso acá hay un fallo de bomba. Ese fallo de bomba impide que se produzca una perfusión tisular. Ese es el shock cardiogénico. Otro ejemplo de shock u otro tipo de shock puede ser el shock hipovolémico. En este caso la consecuencia es un bajo gasto cardíaco, pero por pérdida del volumen de sangre o de plasma. Este volumen de sangre se puede perder de manera real, ya sea por una hemorragia externa o interna, o se puede perder por una redistribución de flujo, como pasa en las quemaduras graves, donde se producen gran cantidad de redistribución de líquido en la formación de ampollas, y esto lleva a una disminución relativa del volumen sanguíneo. Y en el shock séptico pasa más o menos lo mismo. Este puede ser desencadenado tanto por bacilos gram positivos como negativos, también por hongos. Y acá también se produce una vasodilatación sistémica con una acumulación periférica de sangre, y esto determina una hipoperfusión tisular, aunque el gasto cardíaco esté conservado o inclusive puede estar aumentado en un primer momento. ¿Y por qué va a estar aumentado? Porque el shock tiene diferentes fases. Tiene una fase no progresiva inicial o compensada, tiene una fase progresiva, todavía reversible, y luego tiene una fase irreversible. En esta primera fase, o fase no progresiva inicial, acá se ponen en juego los mecanismos compensadores. Tenemos los mecanismos neuromorales que van a ayudar a mantener un gasto cardíaco y la presión arterial. Acá van a entrar a jugar los reflejos por los vasoreceptores, la liberación de las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, la liberación de hormona antidiurética y la estimulación simpática generalizada. Todos estos efectos, en general, se manifiestan a través de taquicardia, producen vasoconstricción periférica y preservación de líquido. Los vasos coronarios y cerebrales son menos sensibles a la respuesta simpática y por eso de esta manera se logra mantener el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Después entramos a la fase progresiva. Acá ya el paciente está descompensado, pero todavía es reversible. Acá ya hay hipoperfusión e hipoxia generalizada, ya empieza la glucólisis anaeróbica. Esto genera ácido láctico, con lo cual se me produce una acidosis metabólica. Acá ya se instala una hipoxia tisular masiva y se empiezan a afectar órganos vitales y empiezan a entrar en falla. Y de acá nos vamos a la fase irreversible o descompensada. Acá ya las lesiones celulares son masivas, se traducen en fuga de enzimas, ¿tá? Se mueren las células, se rompen las membranas celulares, se liberan las enzimas, hay digestión enzimática, la función contráctil del miocardio empeora, y se puede producir un shock bacteriémico. Esto es ¿por qué? Porque se produce ruptura o necrosis de los tejidos que forman parte del tracto gastrointestinal, con liberación de la flora. Esto puede desencadenar en un shock bacteriémico, un shock séptico, y falla renal por necrosis tubular aguda, que ya vamos a ver más adelante lo que es. Clínicamente, ¿cómo se presenta un paciente? Presión arterial muy baja, hipotensión, temperatura subnormal, pulso débil o irregular, respiración agitada, o sea, taquipneica, palidez, piel fría, húmeda y cianótica.
¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien.